Marta corría desesperadamente. Sus pequeñas piernas apenas podían seguir el ritmo de los latidos acelerados de su corazón. Cada grito que salía de su garganta llevaba consigo un pedazo de su alma. «Diego, no te vayas. Hermanito, no me dejes sola», gritaba entre sollozos mientras veía cómo su hermano menor, Diego, se alejaba de su lado. Todo sucedió demasiado rápido. La niña no podía entender cómo, en un abrir y cerrar de ojos, su única fuente de consuelo en el orfanato estaba siendo arrancada de sus manos. Se había acostumbrado a la rutina diaria con Diego, el despertar temprano, el comer juntos en silencio y especialmente el esconderse cada vez que había visitas de posibles familias adoptivas. Los dos habían creado un mundo aparte, un refugio en el cual se protegían mutuamente del miedo, la incertidumbre y el dolor. En ese preciso momento, mientras veía cómo el coche de la familia rica se alejaba llevándose a su hermanito, Marta sintió cómo su mundo se derrumbaba. «Te lo prometo, Marta, regresaré por ti», había dicho Diego mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero Marta, aún pequeña e inocente, no podía comprender cómo algo tan terrible podía tener un final feliz. Abrazaba su muñeca de trapo, el único juguete que compartía con su hermano, como si eso le fuera a devolver el calor de su compañía. El orfanato no era un lugar fácil para un niño. Los días eran largos, marcados por la misma rutina. Levantarse, desayunar en silencio, asistir a las pocas clases que ofrecían y luego pasar el tiempo en los patios, bajo la estricta supervisión de los cuidadores. Marta y Diego habían llegado al orfanato tras el misterioso y doloroso abandono de sus padres. Nadie les dio explicaciones. Solo sabían que mamá y papá habían salido a buscar alimentos y nunca regresaron. Los vecinos los encontraron días después, desorientados y hambrientos, vagando por las calles cercanas a su casa. La entrada al orfanato fue fría. Diego tenía apenas 4 años y no entendía lo que sucedía. Marta, aunque solo 2 años mayor, sentía el peso de proteger a su hermano, aunque no supiera exactamente cómo. Desde el primer día, los dos hicieron un pacto silencioso: nunca separarse, pase lo que pase. Cuando comenzaron las visitas de familias adoptivas, Marta y Diego rápidamente aprendieron a temer esos días. Aunque muchos niños esperaban con ansias la oportunidad de ser adoptados, para ellos, la idea de que uno pudiera ser elegido y el otro no era insoportable. Decidieron entonces que cada vez que los visitantes llegaran, correrían al sótano del orfanato, donde se escondían detrás de cajas viejas, rodeados de polvo y telarañas. Allí, en su escondite secreto, inventaron una canción para mantenerse unidos, una melodía suave que cantaban juntos para calmar sus temores. Marta cantaba en voz baja mientras sostenía la mano de Diego, y él la miraba con ojos grandes y brillantes, confiando plenamente en que, mientras cantaran esa canción, nada malo les sucedería. Pero ese día el escondite no fue suficiente. Diego había sido descubierto mientras salían del sótano. Marta apenas alcanzó a gritar su nombre cuando los cuidadores lo tomaron de la mano y lo llevaron a la oficina principal del orfanato. Una familia adinerada de la ciudad había llegado y se interesaron inmediatamente en Diego. El director del orfanato no perdió tiempo en hablar de sus talentos, especialmente su habilidad con el piano, una destreza que había aprendido de forma autodidacta en el viejo piano del salón comunitario. Aquella familia, impresionada por su inteligencia y talento, decidió adoptarlo. Diego, sin entender del todo, seguía mirando a su hermana. Sabía que algo malo estaba a punto de pasar. «No quiero irme sin Marta», decía con la voz temblorosa, pero las palabras del director fueron firmes. «Es lo mejor para ti, Diego. Esta es una oportunidad única. Marta también será adoptada pronto, ya lo verás». Sin embargo, la niña sabía que esas promesas vacías eran solo para consolar a su hermano.
Lloraba amargamente mientras veía cómo los policías de la familia lo llevaban hasta el coche. En medio de su desesperación, Diego se volvió una última vez para abrazarla. «Te lo prometo, Marta, regresaré por ti. Seré rico y te compraré todas las muñecas y dulces que quieras». Marta lo abrazó con todas sus fuerzas, como si pudiera evitar que el mundo los separara. Pero al final, todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, viendo cómo el coche desaparecía en el horizonte, llevándose no solo a su hermano, sino también una parte de ella misma. Cuando el coche avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, Diego no dejaba de mirar por la ventana, esperando que, de alguna forma, Marta apareciera corriendo detrás, gritándole que todo había sido un malentendido, que no tendrían que separarse. Pero la figura de su hermana se desvanecía en la distancia, y una sensación de vacío profundo comenzaba a apoderarse de su corazón. Sus nuevos padres, los señores Velasco, eran dueños de una imponente mansión en el corazón de la ciudad. Desde fuera, la casa parecía un castillo, con altos muros de piedra y jardines perfectamente cuidados. Cuando el coche atravesó los portones de hierro y se detuvo frente a la entrada principal, Diego se sintió abrumado por la magnitud del lugar. Sin embargo, todo el lujo y esplendor a su alrededor no podía borrar el dolor que sentía por haber dejado atrás a Marta. Al bajar del coche, lo recibieron con sonrisas y promesas de una nueva vida. «Diego, bienvenido a tu nuevo hogar», le dijo la señora Velasco con una voz suave pero distante, como si ya lo hubiera dicho cientos de veces antes. Lo guiaron por las amplias salas de la casa, mostrando cada rincón como si esperaran que el niño quedara maravillado. Pero Diego, aún en shock por lo que acababa de suceder, apenas lograba asentir. Su mente seguía en el orfanato, en los días que pasaba jugando con su hermana, cantando aquella canción que ahora se sentía tan lejana. Con el paso de los días, Diego empezó a conocer mejor a su nueva familia. Los Velasco eran amables, pero había una frialdad en ellos que no podía pasar desapercibida. Se preocupaban por su educación, por su desarrollo como joven prodigio del piano, pero nunca parecían interesarse realmente en lo que él sentía. Pasaba largas horas en la sala de música, tocando melodías complejas que impresionaban a todos los que lo escuchaban. Sin embargo, cada vez que sus dedos tocaban las teclas, pensaba en Marta. La ausencia de su hermana se hacía más palpable con cada nota. Diego tenía todo lo que un niño podía desear: una habitación propia con enormes ventanas que dejaban entrar la luz del sol, juguetes caros que no sabía cómo usar y un piano de cola en el que podía tocar hasta que sus manos se cansaran. Pero nada de eso llenaba el vacío en su corazón. En las noches, cuando el silencio de la casa se hacía insoportable, Diego se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas, imaginando dónde estaría Marta. Se preguntaba si estaría bien, si la habrían adoptado por una familia amable o si seguía en el orfanato esperándolo. Los Velasco notaron que Diego parecía triste a pesar de todo lo que le ofrecían, pero asumieron que era parte del proceso de adaptación. «Es normal que extrañe su vida anterior», comentaba la señora Velasco mientras organizaba cenas con importantes figuras de la ciudad, presentando a Diego como el joven prodigio del piano. Cada vez que el niño tocaba en una de esas reuniones, su rostro se mantenía sereno, pero su mente estaba muy lejos, en el sótano del orfanato, donde había cantado junto a su hermana la canción que prometió no olvidar jamás. El tiempo pasó. A medida que Diego crecía, su talento con el piano y su habilidad intelectual solo mejoraban. Fue inscrito en las mejores escuelas de música y su educación estuvo a cargo de tutores privados. Los Velasco estaban orgullosos de su nuevo hijo y aunque Diego agradecía todo lo que hacían por él, seguía sin poder llenar el vacío que sentía. Cada tanto intentaba hablar con sus nuevos padres sobre Marta.
¿Podemos buscar a mi hermana?, les preguntaba, su voz siempre teñida de esperanza. Al principio, los Velasco lo tomaban con paciencia. «Diego, querido, la vida a veces nos separa de quienes amamos, pero quizás es por un bien mayor», le respondía su madre adoptiva, evitando tocar el tema en profundidad. Sabían que era una herida abierta, pero también temían que la búsqueda de Marta pudiera distraer a Diego de su brillante futuro. Sin embargo, el niño no se resignaba. A los 12 años, aprovechando una tarde en la que estaba solo en casa, decidió tomar cartas en el asunto. Robó unos billetes del escritorio de su padre adoptivo y fue hasta una agencia de investigaciones privada en el centro de la ciudad. No sabía mucho sobre cómo funcionaban las búsquedas, pero con la determinación de un niño que no ha olvidado su promesa, le pidió al investigador que encontrara a su hermana. El hombre, conmovido por la historia de Diego, aceptó tomar el caso sin hacer demasiadas preguntas. Pero los meses pasaron y no hubo rastro de Marta. El orfanato donde ambos habían crecido se había cerrado y la mayoría de los registros habían desaparecido. Diego, cada vez más frustrado, decidió no rendirse. Se propuso que, una vez fuera mayor, usaría todos los recursos posibles para encontrarla. A los 15 años, Diego ya era un joven brillante, admirado en los círculos sociales por su talento con el piano y su elocuencia. Los Velasco habían empezado a llevarlo a eventos importantes, donde conoció a empresarios, políticos y artistas. Sin embargo, a pesar de las alabanzas que recibía, en su corazón seguía latente una única misión: encontrar a su hermana. Nunca dejó de hablar de ella. A cada persona que conocía le mencionaba la promesa que le había hecho a su hermana, esperando que por algún milagro alguien supiera algo. Los Velasco, preocupados porque la obsesión de Diego pudiera afectar su futuro, decidieron contratar a más investigadores privados. Pero nuevamente, los esfuerzos fueron en vano. Quizás Marta ha sido adoptada por una buena familia y está feliz ahora, le decían para consolarlo. Sin embargo, Diego sabía en lo más profundo de su corazón que Marta no había tenido la misma suerte que él. Cada noche, antes de dormir, repetía en su mente la última promesa que le hizo: «Te encontraré, Marta, lo prometo». A los 18 años, Diego se graduó con honores del colegio. Había recibido ofertas de las mejores universidades del país y para los Velasco, el futuro de su hijo adoptivo estaba asegurado. Pero Diego tenía otros planes. Sabía que estudiar administración le permitiría manejar las grandes fortunas de la familia y, con el tiempo, tener los recursos necesarios para financiar su verdadera misión: encontrar a Marta, sin importar el costo. Durante sus años en la universidad, invirtió grandes sumas de dinero en investigaciones privadas. Contrató a los mejores detectives y recorrió el país en busca de pistas, pero el paradero de su hermana seguía siendo un misterio. Aún así, no perdió la esperanza. Marta siempre estaba presente en sus pensamientos, y la promesa que le hizo de volver por ella se mantenía viva, como un fuego que nunca se apagaba. Finalmente, a los 23 años, Diego se graduó de la universidad con honores. Con una fortuna millonaria bajo su control y el apoyo total de su familia adoptiva, estaba listo para emprender la búsqueda final. Había pasado años perfeccionando sus habilidades y construyendo contactos, todo con el único propósito de encontrar a su hermana perdida. Se prometió a sí mismo que no descansaría hasta cumplir su juramento. A pesar de las adversidades y los años que habían pasado, Diego nunca había olvidado a Marta, ni la promesa que le había hecho aquel fatídico día en el orfanato. Y aunque aún no lo sabía, el destino pronto los reuniría. Por otra parte, la vida de su hermana no fue tan justa con ella. Los días en el orfanato se volvían eternos para Marta después de la partida de Diego. Cada rincón del lugar le recordaba a su hermano,
la esquina donde solían esconderse, el patio donde jugaban con una vieja pelota y, sobre todo, el piano del salón común, cuyas teclas no habían sido tocadas desde que él se fue. La vida en el orfanato, que ya de por sí era dura, ahora parecía un castigo insoportable. Con el paso del tiempo, Marta comenzó a cambiar. Su sonrisa, antes tan fácil de ver, se apagó. Se volvió más reservada, evitando hablar con otros niños. Su único consuelo era la promesa de Diego, la esperanza de que algún día regresaría por ella, como le había prometido. Cada noche, antes de dormir, se abrazaba a sí misma y murmuraba la canción que habían creado juntos, la melodía que les había dado fuerza durante tanto tiempo. Un día, sin previo aviso, llegó la noticia que Marta tanto había temido. Una familia estaba interesada en adoptarla. No era una familia adinerada ni poderosa, como la que había llevado a Diego. Eran los Ruiz, una pareja humilde de aspecto descuidado, que había llegado al orfanato sin muchas palabras y con miradas furtivas. El director del orfanato, al igual que con otros niños, no perdió tiempo en hablar de las virtudes de Marta, su dulzura y su obediencia, esperando que fuera suficiente para convencer a los visitantes. La niña, al ver a la pareja, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en sus miradas la incomodaba, pero no tenía el poder de decidir. Solo pudo observar en silencio mientras firmaban los documentos de adopción y sin muchas ceremonias la tomaban de la mano y la sacaban del orfanato. No hubo despedidas, no hubo lágrimas, solo el silencio de un adiós que nunca tuvo lugar. El hogar de los Ruiz no era lo que Marta había imaginado. En lugar de la calidez y el amor que una niña esperaba encontrar, se enfrentó a la realidad dura y fría de la pobreza. La casa era pequeña, sucia, con paredes desmoronadas y un hedor constante que parecía impregnarse en la ropa. No había juguetes ni risas, solo el sonido del viento que se colaba por las ventanas rotas y el constante murmullo de quejas de sus nuevos padres. Marta pronto entendió por qué la habían adoptado. No era por amor ni por el deseo de formar una familia. Los Ruiz necesitaban a alguien para atraer la compasión de los demás. Cada mañana, antes del amanecer, la vestían con ropa vieja y la llevaban a las calles del centro de la ciudad. Allí, sentada en una esquina, la niña tenía que extender la mano mientras sus nuevos padres observaban desde la distancia, esperando que la lástima de los transeúntes llenara sus bolsillos. El dolor de ser tratada como una herramienta para mendigar fue profundo, pero el de haber sido olvidada por Diego lo era aún más. Marta, día tras día, repetía la misma rutina. Sus padres adoptivos se aseguraban de que pareciera aún más miserable de lo que ya se sentía. Le prohibían comer hasta que no alcanzara una cierta cantidad de dinero. El hambre era su compañero constante, al igual que la vergüenza de tener que mendigar bajo las miradas de desprecio de la gente. Con el paso de los años, la situación solo empeoró. Marta se convirtió en una joven que conocía demasiado bien el sabor de la miseria. A los 13 años ya había aprendido a ignorar los insultos y las miradas de indiferencia de las personas que pasaban a su lado. Sus padres adoptivos la habían entrenado bien. Sabía que cuanto más triste pareciera, más dinero recaudarían. Cada moneda que caía en su mano era un recordatorio de que su vida, tal como estaba, no valía nada más que la lástima de los demás. Las noches eran las peores. Volvía a la casa destartalada con apenas un pedazo de pan para comer y el eco constante de las órdenes de sus padres. Dormía en un colchón viejo en el suelo, con una manta tan fina que apenas le brindaba calor. La humedad de las paredes se filtraba en sus huesos y a menudo se despertaba con fiebre, pero no había nadie que se preocupara por ella. Marta estaba completamente sola. La promesa de Diego, que en algún momento había sido su mayor esperanza,
comenzó a desvanecerse. Las noches en las que cantaba la canción que compartía con su hermano eran cada vez menos frecuentes. Su voz, una vez fuerte y clara, ahora era apenas un susurro, y aunque en el fondo de su corazón quería creer que Diego la estaba buscando, la realidad de su situación la aplastaba día tras día. Se repetía a sí misma que, si Diego realmente la hubiera querido, ya habría regresado por ella. El punto de quiebre llegó cuando Marta cumplió 15 años. Ya no era la niña indefensa que había sido cuando fue adoptada. La vida en las calles la había endurecido. Sabía cómo moverse entre las sombras, cómo robar comida cuando nadie la veía y cómo evitar a los peligrosos personajes que vagaban por las mismas calles que ella. Pero más allá de esa dureza exterior, algo en su interior seguía resistiéndose a la desesperación total. Una noche, después de haber pasado el día mendigando como siempre, la chica tomó una decisión. Había llegado al límite, no podía soportar más el hambre, el frío y, sobre todo, el dolor de ser invisible para el mundo. No era más que una sombra en la vida de los demás, y eso tenía que cambiar. Esperó a que sus padres adoptivos se durmieran, asegurándose de que sus ronquidos llenaran el aire. Luego, con el poco dinero que había logrado esconder durante meses, salió de la casa en silencio, sin mirar atrás. La calle, por cruel que fuera, ofrecía más libertad que el infierno en el que había vivido hasta ahora. Caminó sin rumbo, dejándose llevar por la oscuridad y el frío de la noche. Con cada paso que daba, sentía el peso de la soledad, pero también un extraño alivio. Ya no estaba bajo el control de nadie. Aunque no sabía qué le esperaba, sentía que cualquier cosa sería mejor que continuar viviendo con los Ruiz. Su vida, hasta ese momento, había sido un constante sufrir, pero en su pecho ardía una pequeña chispa de esperanza. La libertad. La calle, con todas sus amenazas, le ofrecía la única oportunidad de escapar de su destino. Los primeros días en la calle fueron difíciles. Marta aprendió rápidamente que sobrevivir sin un techo sobre su cabeza era una tarea titánica. Dormía en parques o bajo los puentes y dependía de la generosidad de los pocos que le ofrecían un pedazo de pan o una chaqueta vieja. Pero, a diferencia de antes, cada moneda que ganaba cantando en el metro era suya. Nadie la obligaba, nadie la explotaba. La música se convirtió en su único refugio. Con el tiempo comenzó a encontrar su propia voz. Su canto, que había sido un mero susurro de desesperación, se transformó en algo más fuerte. Aunque su situación seguía siendo precaria, Marta aprendió a usar su música como una forma de comunicarse con el mundo, de hacer sentir que todavía estaba viva. Sin embargo, el miedo seguía presente. Los días eran largos y agotadores, y las noches frías y peligrosas. A menudo se preguntaba si había tomado la decisión correcta al escapar, pero en lo profundo de su ser sabía que lo había hecho por su propia supervivencia. En su mente repetía las palabras que alguna vez Diego le había dicho: «Seremos fuertes juntos», aunque ahora estaba sola. Marta caminaba por las calles de la ciudad, tratando de ocultarse bajo las sombras, mientras la luz del amanecer comenzaba a bañar los edificios. El mundo seguía girando, indiferente a su existencia. En cada esquina veía el bullicio de personas que empezaban su día, apresuradas, ocupadas y ajenas al sufrimiento que la rodeaba. Marta, con sus ropas raídas y su delgada figura, se deslizaba entre la multitud, invisible para casi todos. En los primeros días, después de haber escapado de la casa de los Ruiz, la sensación de libertad era embriagadora, pero pronto la realidad golpeó con dureza. Las noches eran frías y el hambre una constante que no podía ignorar.
Aprendió a moverse por la ciudad con cautela, buscando los rincones más tranquilos para dormir y evitando las zonas peligrosas donde otros como ella, desesperados y hambrientos, podían volverse agresivos. Cada mañana la chica se dirigía a las estaciones de metro. Sabía que allí, entre los pasajeros que iban y venían, podía encontrar un público que, por unos instantes, la escucharía. Se armaba de valor y con su voz suave pero cargada de emoción comenzaba a cantar. Las notas llenaban el aire, resonando en los pasillos del subterráneo. Algunos pasajeros, conmovidos por la dulzura en su voz, dejaban caer unas cuantas monedas en su pequeño tarro de hojalata. Otros simplemente pasaban de largo, sin siquiera mirarla. Para Marta, esas monedas representaban mucho más que dinero. Eran una prueba de que, al menos por unos minutos, alguien la había visto, alguien había escuchado su sufrimiento a través de su música. Aunque no era mucho, el dinero le alcanzaba para comprar un poco de pan o algo caliente para comer. Pero más allá de la comida, cantar era lo único que le hacía sentir que tenía algo de control sobre su vida. Cada canción era una pequeña victoria sobre el dolor que la había acompañado durante tanto tiempo. Fue en una de esas estaciones de metro donde conoció a Elmer. Él la observaba desde la distancia, con su mirada fija en ella mientras cantaba. Era un hombre de apariencia descuidada, con el rostro marcado por los años en la calle, pero con una sonrisa que, en ese momento, parecía amable y sincera. Marta no estaba acostumbrada a que alguien la mirara tanto tiempo, y al principio esa atención la hizo sentir incómoda. Después de varios días de verlo allí, siempre apoyado contra una columna, observándola mientras ella cantaba, Elmer finalmente se acercó. «Tienes una hermosa voz», le dijo, con un tono suave que Marta no había escuchado en mucho tiempo. Ella lo miró con desconfianza, sin saber si responder o no. La vida en la calle le había enseñado a ser cautelosa, a no confiar demasiado en extraños. Pero algo en la forma en que Elmer le hablaba la hacía sentir que quizás él no era como los demás. Día tras día, Elmer regresaba, siempre con un cumplido o una palabra de aliento para ella. Al principio, Marta mantenía la distancia, pero con el tiempo empezó a relajarse. Después de todo, él parecía ser el único que le prestaba atención, el único que la veía más allá de su apariencia de niña abandonada. Y así, poco a poco, comenzó a confiar en él. Una tarde, después de un largo día de cantar en el metro sin mucho éxito, Marta estaba sentada en una banca, agotada y hambrienta. Elmer apareció y, sin decir mucho, le ofreció un pedazo de pan y un poco de agua. La chica, sorprendida, aceptó. «No deberías estar sola», le dijo mientras ella comía. «Hay gente mala por ahí. No quiero que te pase nada». Aunque Marta seguía sintiendo cierta reserva, en ese momento las palabras de Elmer le trajeron una sensación de seguridad que hacía tiempo no sentía. Elmer también vivía en la calle y durante semanas se las arregló para convencer a Marta de que estuvieran juntos, de que podrían ayudarse mutuamente. «No tenemos mucho, pero al menos no estaremos solos», le decía con su tono suave. Y así Marta, desesperada por compañía, por alguien que le ofreciera algo de calidez en su vida, aceptó quedarse con él. Al principio, todo parecía mejorar para Marta. Con Elmer había encontrado algo que se asemejaba a un hogar, aunque ese hogar no fuera más que una pequeña cueva en las afueras de la ciudad, donde se refugiaban de las lluvias y del frío. Aunque seguía cantando en el metro para conseguir dinero, ya no se sentía tan sola. Elmer, con sus historias sobre la vida en la calle y sus palabras de aliento, hacía que la vida pareciera un poco más llevadera. Con el tiempo, Marta comenzó a sentir algo más por Elmer. No era solo gratitud. A pesar de la dureza de su vida, encontró en él un resquicio de amor, una conexión que no había experimentado desde la partida de Diego.
Su corazón, que tanto tiempo había estado congelado por el dolor, comenzó a latir nuevamente con esperanza. Pensaba que, tal vez, había encontrado en Elmer un compañero, alguien con quien podría construir una vida, por difícil que fuera. Pero la ilusión no duró mucho. Un día, Marta se dio cuenta de que estaba embarazada. Al principio, no supo cómo reaccionar. Las emociones la abrumaban. Miedo, incertidumbre, pero también una pequeña chispa de alegría. Después de todo, este bebé sería una parte de ella, una vida que podría cuidar y amar. Por primera vez en mucho tiempo, la chica sintió que tenía un propósito, algo más grande que solo sobrevivir. Con nerviosismo, le confesó a Elmer la noticia. Esperaba que él la abrazara, que compartiera su alegría y que juntos encontraran una manera de seguir adelante. Pero la respuesta de Elmer fue todo lo contrario. Al escuchar sus palabras, su rostro se tornó oscuro. ¿Un bebé?, dijo incrédulo. No puedo hacerme cargo de un bebé. Ni siquiera puedo cuidar de mí mismo. Marta, confundida, trató de explicarle que podían salir adelante juntos, que encontrarían una forma, pero Elmer no quería escuchar. Con furia, comenzó a gritarle que no tenía dinero para mantener a un hijo, que ella era una irresponsable por haber quedado embarazada. Lo peor de todo fue cuando negó que el bebé fuera suyo, acusándola de haber estado con otros hombres. Las palabras de Elmer cayeron sobre Marta como una lluvia helada. Lo que había empezado como una esperanza de una nueva vida se desmoronaba ante sus ojos. El hombre que creyó que la amaba, el único que había mostrado algo de compasión en tanto tiempo, la traicionaba de la peor manera. Con lágrimas en los ojos, intentó razonar con él, pero fue inútil. «No quiero saber nada de ti ni de ese bebé. ¡Lárgate!», le dijo con un tono cortante, antes de darle la espalda. Destrozada, la joven tomó sus pocas pertenencias y se fue. Las palabras de Elmer resonaban en su cabeza una y otra vez mientras caminaba sin rumbo. Ahora no solo estaba sola de nuevo, sino que además tenía la responsabilidad de una nueva vida creciendo dentro de ella. A pesar de todo el dolor que había soportado en su vida, nunca se había sentido tan indefensa, tan vulnerable. Durante los primeros días, su mente estaba sumida en la confusión. No sabía cómo iba a salir adelante. La idea de ser madre en la calle era aterradora, pero algo dentro de ella comenzó a surgir. El mismo instinto que la había llevado a escapar de la casa de los Ruiz y a sobrevivir en las calles, le decía que debía seguir luchando. No solo por ella, sino por el hijo que llevaba en su vientre. A partir de ese momento, Marta dejó de pensar solo en sobrevivir. Ahora tenía una razón más grande para luchar: su bebé. Y aunque las circunstancias eran adversas, ella se prometió a sí misma que haría lo que fuera necesario para que esa pequeña vida creciera fuerte y sana. Cantando más fuerte que nunca, Marta salió a las calles con una nueva determinación, esperando que, de alguna manera, la vida le ofreciera una oportunidad. La vida de Marta había sido un ciclo continuo de lucha desde que podía recordar. Pero ahora, el peso sobre sus hombros no solo era suyo, llevaba en su vientre una vida que dependía completamente de ella. La noticia de su embarazo había sido agridulce. Aunque la alegría de convertirse en madre la inundaba, también era consciente de lo difícil que sería cuidar de un bebé mientras vivía en las calles. Las semanas posteriores a su ruptura con Elmer fueron las más solitarias que había experimentado. Vagaba por la ciudad buscando refugio en las noches frías, preguntándose si el próximo día tendría suficiente para comer. Su mente, antes ocupada por la mera supervivencia, ahora estaba completamente enfocada en su bebé. Marta sabía que, aunque su propia vida había sido dura, estaba decidida a hacer lo imposible para que su hijo
no tuviera que pasar por lo mismo. Cada día se hacía más difícil, su vientre crecía y con él la necesidad de buscar maneras de asegurarse de que su bebé estuviera sano. Su cuerpo se debilitaba por la falta de comida, pero el hambre era algo a lo que ya estaba acostumbrada. Lo que más la atormentaba era la incertidumbre. ¿Cómo podría criar a un niño en esas condiciones? ¿Cómo protegerlo cuando ni siquiera tenía un techo donde dormir? A medida que avanzaban los meses, las noches se volvieron más largas y solitarias. Marta solía caminar durante horas, buscando lugares seguros para descansar. Había aprendido, por experiencia, que las calles de noche eran traicioneras. El peligro de ser asaltada o atacada siempre estaba presente y ahora, más que nunca, no podía permitirse correr ese riesgo. A menudo se refugiaba en parques o estaciones de tren, siempre manteniendo una mano sobre su vientre, como si eso pudiera proteger a su bebé de cualquier amenaza. Una noche en particular, exhausta y hambrienta, se acurrucó en una esquina de un parque cercano a un hospital. El frío mordía su piel, y mientras intentaba mantener el calor con su raída chaqueta, no pudo evitar pensar en lo que el futuro le deparaba. Las lágrimas caían de sus ojos, silenciosas, mientras una pregunta resonaba constantemente en su mente. ¿Qué clase de vida puedo ofrecerle a mi hijo? A medida que el embarazo avanzaba, la joven empezó a sentir las señales de que el bebé llegaría pronto. Cada contracción la hacía temblar de dolor, pero también de miedo. Sabía que no podía permitirse ir a un hospital sin dinero y temía que si alguien descubría su situación, le quitarían a su hijo. Aunque la idea de dar a luz en las calles le aterraba, sabía que no tenía otra opción. Una madrugada, mientras el frío viento otoñal soplaba entre los árboles del parque donde había estado durmiendo, Marta comenzó a sentir las primeras señales de que su hijo estaba por nacer. El dolor era intenso, pero ella lo soportaba con la determinación de una madre que haría cualquier cosa por su hijo. Buscó un lugar más aislado, detrás de unos arbustos, donde pudiera tener algo de privacidad. Se aferró a una banca cercana y con cada contracción se concentraba en el milagro que estaba a punto de suceder, ignorando el miedo y el dolor que amenazaban con abrumarla. El parto fue difícil. Marta estaba sola, sin nadie que la ayudara ni la consolara, pero en medio del dolor, después de horas de lucha, escuchó el primer llanto de su bebé. Aquel sonido la llenó de una felicidad y alivio que no había sentido en mucho tiempo. Su hijo estaba vivo, respirando en sus brazos, y aunque las circunstancias eran desesperadas, Marta sonrió por primera vez en meses. Envuelto en una vieja manta que había encontrado en la calle, el bebé se acurrucó en los brazos de Marta. Era un niño. Mientras lo observaba, con su pequeña carita arrugada y sus ojos cerrados, Marta sintió como una oleada de amor la invadía. Su vida, por muy dura que había sido, ahora tenía un propósito claro. Este pequeño ser dependía de ella, y no había nada que no hiciera por él. Con lágrimas en los ojos y el corazón desbordante de amor, Marta susurró a su hijo: «Prometo que haré todo lo que pueda por ti. No sé cómo, pero lo lograré». Cuidar de su hijo, al que decidió llamar Lucas, no fue tarea fácil. En las primeras semanas Marta apenas tenía tiempo para descansar. El llanto del bebé era insistente y ella tenía que seguir cantando para conseguir las pocas propinas que la gente le dejaba cuando cantaba en las estaciones de metro. Con su hijo en brazos, la gente parecía conmoverse más fácilmente, y aunque Marta odiaba depender de esa lástima, no tenía otra opción. Cada moneda que caía en su tarro significaba comida para ella y para Lucas. El instinto maternal de Marta crecía con cada día que pasaba. La calle seguía siendo un lugar cruel, pero su voluntad de proteger a su hijo la mantenía en pie. Encontraba pequeñas maneras de sobrevivir,
Conocía las cafeterías que dejaban pan viejo en las noches y sabía dónde buscar refugio cuando las tormentas azotaban la ciudad. Pero el miedo seguía siendo una constante. Cada vez que Lucas tosía o lloraba más de lo normal, Marta se llenaba de pánico. ¿Cómo iba a cuidar de él si se enfermaba? No tenía a nadie en quien apoyarse, ni acceso a un médico que pudiera ayudarles. Un día, mientras cantaba con Lucas en brazos, Marta decidió que necesitaba hacer algo más. Las monedas que conseguía ya no eran suficientes, y aunque cantar le había servido hasta ahora, sentía que no bastaba. Fue entonces cuando tuvo la idea de invertir el poco dinero que tenía en un parlante pequeño y un micrófono. Pensaba que, con eso, podría atraer a más personas y ganar lo suficiente para alimentar a su hijo de manera más constante. Con su nuevo equipo, Marta comenzó a cantar con más fuerza y esperanza. La música, que alguna vez había sido solo un consuelo para ella, se convirtió en su herramienta de supervivencia. Mientras entonaba melodías suaves y tristes, los ojos de las personas se posaban en Lucas, quien dormía pacíficamente en sus brazos. La combinación de su dulce voz y la presencia de su hijo hacía que algunos se detuvieran a escuchar, dejando caer algunas monedas en su tarro. A pesar de sus esfuerzos, la vida no se volvió más fácil. Hubo días en los que las personas ya no se conmovían tanto con su música. Algunos pasaban de largo, indiferentes, y otros simplemente no tenían nada que ofrecerle. En esos momentos, la desesperación volvía a asfixiar a la joven madre. Se sentía agotada, física y emocionalmente. No tenía a nadie a quien pedirle ayuda, y aunque amaba a su hijo más que a nada en el mundo, había noches en las que no podía evitar llorar, sintiéndose completamente derrotada. Una tarde, mientras cantaba en una plaza concurrida, el cansancio finalmente la venció. Nadie se detenía a escuchar, y las pocas monedas que había ganado no eran suficientes para comprar algo de comida. Marta cayó de rodillas, abrazando a Lucas contra su pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. «¿Qué voy a hacer contigo?», susurró en voz baja, su voz quebrándose por el dolor. «Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado?». Marta cerró los ojos, aferrándose a su hijo como si él fuera su única conexión con el mundo. En ese momento sintió que no podía seguir adelante. Todo lo que había hecho, todos los sacrificios parecían insuficientes, y fue entonces en medio de su desesperación que algo surgió en su mente, la canción que había cantado con Diego tantos años atrás. Sin saber por qué, Marta comenzó a tararear la melodía que ella y su hermano habían inventado en el orfanato. Era una canción que no había cantado en años, pero que, en ese instante, parecía lo único que la conectaba con su infancia, con la promesa de su hermano. Las palabras salían de su boca casi en automático, pero con cada verso sentía una pequeña chispa de esperanza prenderse en su corazón. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la soledad y el dolor, se dio cuenta de que no estaba completamente perdida. Aún había algo dentro de ella que no había sido destruido. Y en ese momento, mientras terminaba de cantar la última estrofa, un auto de lujo se detuvo frente a ella. Marta, agotada y con los ojos llenos de lágrimas, no prestó mucha atención al principio, pero luego vio cómo un hombre bajaba del coche y se acercaba lentamente hacia ella. El destino estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El sonido del motor del auto de lujo se apagó lentamente mientras la chica seguía sentada en el suelo, con Lucas en brazos, aún sintiendo el eco de la canción que acababa de entonar. A pesar de estar envuelta en una profunda tristeza, había algo en ese instante que la hizo levantar la mirada. El hombre que bajaba del coche se movía con una mezcla de cautela y determinación, y aunque Marta estaba acostumbrada a que la gente la ignorara o pasara de largo,
Algo en la forma en que este extraño la observaba le resultó diferente. El joven hombre, elegantemente vestido, caminó hacia ella con pasos lentos, como si temiera asustarla. Al acercarse, Marta pudo ver su rostro con mayor claridad. El joven tenía la mirada intensa, pero con una tristeza en los ojos que ella reconoció de inmediato. Se detuvo a unos pasos de distancia y por un momento ambos se quedaron en silencio, observándose. «¿Dónde has oído esa canción?», preguntó él, su voz temblando levemente. Marta lo miró desconcertada. Instintivamente apretó a Lucas contra su pecho, temiendo que alguien pudiera intentar hacerle daño. El joven se arrodilló frente a ella, intentando acercarse con gentileza. «Por favor», continuó, «necesito saber de dónde conoces esa canción. Esa canción la creamos mi hermana y yo hace muchos años». Marta sintió como un escalofrío recorría todo su cuerpo. No podía ser posible. Durante años había dejado de creer en las promesas, en los milagros, en los reencuentros. Pero las palabras del hombre hicieron que los recuerdos volvieran como una avalancha. Las noches en el orfanato, las risas compartidas, las promesas hechas con la inocencia de dos niños que solo se tenían el uno al otro. Sus labios se movieron casi sin darse cuenta. «Diego, ¿eres tú?», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. El hombre, quien ya no podía contener su emoción, la miró con incredulidad. Marta vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas también, y cómo su rostro pasaba de la confusión a la absoluta certeza. «Marta, ¿eres tú?», preguntó con la voz entrecortada, acercando sus manos temblorosas hacia ella. Durante años, la chica había soñado con este momento. Lo había imaginado de 1000 maneras diferentes, pero ninguna como la realidad que tenía ahora frente a ella. Después de todo el sufrimiento, el abandono y las traiciones, allí estaba su hermano, el niño que le había prometido volver por ella, convertido en un hombre. «Soy yo», exclamó Marta, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. «Pensé que te habías olvidado de mí. Pensé que nunca volverías». Diego no pudo contenerse más. Se lanzó hacia ella, abrazándola con fuerza, con una intensidad que solo los años de separación y la desesperación por encontrarla podían generar. Marta se dejó envolver en su abrazo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba segura. Durante tantos años había soñado con ese reencuentro, pero ahora, sintiéndolo real, parecía más un milagro que algo terrenal. Diego la sostenía entre sus brazos como si temiera que, si la soltaba, ella desapareciera. «Te busqué por todas partes», susurró mientras apoyaba su rostro en el hombro de su hermana. «Nunca dejé de buscarte, hermanita. Prometí que volvería por ti y nunca dejé de cumplir esa promesa». Marta, con la voz rota por la emoción, respondió: «Yo también te busqué, pero pensé que te habías olvidado de mí». Diego la soltó ligeramente y la miró a los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Jamás podría olvidarte. Eres todo lo que he tenido en mi mente durante estos años. Hice todo lo que hice para encontrarte, y ahora que te tengo aquí, no pienso dejarte ir nunca más». En ese momento, Lucas, en los brazos de Marta, comenzó a moverse, emitiendo pequeños ruidos de incomodidad. Diego, al notarlo, desvió su mirada hacia el bebé. Por un segundo, el asombro lo invadió. No solo había encontrado a su hermana, sino que ahora ella era madre. Una mezcla de emociones lo abrumó: orgullo, sorpresa y una profunda tristeza por no haber estado a su lado durante todo ese tiempo. «¿Es tu hijo?», preguntó Diego con una voz suave mientras observaba al pequeño. Marta asintió con la cabeza, limpiándose las lágrimas con una mano. «Sí, se llama Lucas. Es todo lo que tengo». El joven hombre sonrió,
aunque sus ojos aún estaban empañados de lágrimas. Se inclinó hacia Lucas, observando al bebé con ternura. «Hola, Lucas», dijo suavemente. «Soy tu tío Diego». El bebé lo miró con curiosidad, como si de alguna manera comprendiera la importancia del momento. Diego volvió su mirada hacia Marta. «Ahora somos una familia de nuevo», le dijo con firmeza, «y nunca más tendrás que estar sola. No puedo creer todo lo que has tenido que pasar, pero te prometo que ya no tendrás que sufrir más. Haré todo lo que esté en mi poder para darte la vida que mereces». Marta, aun tratando de asimilar la realidad de lo que estaba ocurriendo, no pudo evitar desahogarse. Le contó a Diego todo lo que había vivido desde que se separaron. La familia que la había adoptado solo para usarla como una herramienta para mendigar, los años de miseria, el hambre y la soledad. Le habló de su escape, de cómo sobrevivió en las calles cantando y finalmente de su relación con Elmer y la traición que había sufrido cuando él la abandonó al enterarse de que estaba embarazada. Diego escuchaba en silencio, apretando los puños con rabia, pero sin interrumpir. Cada palabra que Marta decía lo llenaba de impotencia, de culpa por no haber podido encontrarla antes. Quería protegerla de todo ese dolor, pero sabía que ya no podía cambiar el pasado. Sin embargo, lo que sí podía hacer era garantizarle un futuro mejor. «Lo siento tanto, Marta», dijo Diego finalmente, su voz temblando por la emoción. «Lo siento por no haber estado allí para ti, por no haberte encontrado antes. Si hubiera sabido...» Marta lo interrumpió, colocando una mano en su hombro. «No es tu culpa, Diego. Ninguno de nosotros tuvo la culpa de lo que nos pasó. Lo importante es que ahora estamos juntos». Diego asintió, aunque aún le dolía escuchar todo lo que su hermana había soportado. Miró a Marta a los ojos, decidido. «Voy a cumplir mi promesa, Marta, te lo juro. Ya no tendrás que preocuparte nunca más, ni tú ni Lucas». Después de unos momentos de silencio, Diego la ayudó a levantarse. «Vamos», le dijo, tomando su mano con firmeza. «Quiero mostrarte algo». Marta, aunque aún sorprendida por todo lo que estaba sucediendo, lo siguió. Diego la llevó hasta el coche y con cuidado la ayudó a entrar, asegurándose de que Lucas estuviera cómodo en sus brazos. El coche arrancó y mientras avanzaban por las calles que tanto conocía, ella no pudo evitar sentir que estaba entrando en un mundo completamente diferente. Después de unos minutos, el coche llegó a una gran mansión. La joven madre apenas podía creer lo que veía. La casa era enorme, con jardines impecables y una entrada que parecía sacada de un cuento de hadas. «Este es tu hogar ahora», le dijo Diego con una sonrisa cálida. «Lo construí pensando en ti, en el día en que finalmente te encontraría». Marta se quedó en silencio, asimilando las palabras de su hermano. Todo parecía irreal. Después de años de miseria y soledad, ahora estaba frente a una nueva vida, una vida llena de posibilidades. Diego, siempre fiel a su promesa, había regresado por ella. Había cumplido lo que le prometió hace tantos años, cuando eran solo dos niños asustados en un orfanato. «Ven», le dijo Diego, tomándola de la mano nuevamente. «Quiero que veas todo». Mientras caminaban por la mansión, Marta se dejó llevar por la calidez y el lujo que la rodeaban. Su hermano le mostró cada rincón, y en cada habitación que entraban la llenaba de promesas y sueños de un futuro que ahora podía ser real. «Ya no tienes que sufrir, hermanita», le susurró el joven millonario mientras ambos se detenían en la sala principal. «Te lo dije, nunca te abandoné. Y ahora Lucas crecerá en un lugar donde será amado y protegido. Esta es nuestra nueva vida, y prometo que será mejor de lo que jamás imaginamos». Marta lo miró, y por primera vez en muchos años sintió una paz profunda. Después de todo lo que había vivido,
De todo el dolor y la tristeza, ahora tenía una segunda oportunidad. El destino, aunque cruel durante tanto tiempo, finalmente les había dado el final feliz que tanto habían soñado. La vida de Marta cambió drásticamente desde el día en que se reencontró con Diego. En cuestión de horas, había pasado de sobrevivir en las calles, luchando por cada moneda, a estar rodeada de lujos que nunca había imaginado. Sin embargo, el cambio no fue solo material. Lo más importante era la sensación de seguridad que ahora la envolvía. Después de años de dolor y soledad, finalmente sentía que tenía un hogar, un lugar donde ella y su hijo estarían a salvo. Los primeros días en la mansión fueron una mezcla de asombro y confusión para Marta. Aún le costaba asimilar que ya no tenía que mendigar, que no tenía que preocuparse por dónde dormirían esa noche o si tuviese suficiente dinero para alimentar a su hijo. Había pasado tanto tiempo en la miseria que la comodidad, al principio, le resultaba ajena. Diego, con la paciencia y el amor de un hermano, la guiaba en cada paso. Él entendía que el camino hacia la recuperación no sería fácil para ella, y nunca la presionó para que se adaptara rápidamente. Al contrario, se aseguró de que tuviera todo el tiempo y el apoyo que necesitara. Le presentó a personas que podían ayudarla, desde terapeutas hasta maestros particulares que la ayudarían a retomar su educación. Marta sabía que para empezar una nueva vida, primero tenía que enfrentar el pasado. Durante mucho tiempo había enterrado sus emociones, convenciéndose de que no había tiempo para llorar ni para sanar mientras estaba en las calles. Pero ahora, en un lugar seguro, esas emociones comenzaron a emerger con fuerza. Había noches en las que se despertaba llorando, recordando los momentos más oscuros de su vida, y otras en las que el miedo irracional de volver a perderlo todo la paralizaba. Pero con cada día que pasaba, también comenzó a sanar. Lucas era su mayor fuente de fuerza. Cada mañana, cuando lo veía despertarse con una sonrisa, sentía que todo el sacrificio y el sufrimiento habían valido la pena. Su hijo era su razón para seguir adelante, y aunque los fantasmas del pasado seguían acechando, su amor por Lucas y el apoyo incondicional de su hermano la ayudaban a enfrentarlos. Con el tiempo, Marta empezó a hablar abiertamente con su terapeuta sobre todo lo que había vivido. La pérdida de sus padres, su vida en el orfanato, el dolor de ser separada de Diego y los años de abuso y explotación que sufrió con los Ruiz. A medida que soltaba esas historias, las lágrimas fluían, pero también comenzaba a sentir un alivio que nunca había conocido. Por primera vez en su vida, no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba empezando a vivir de verdad. Diego, fiel a su promesa, no solo le ofreció un hogar y seguridad, sino que también la alentó a encontrar su propio camino. Sabía que su hermana tenía un espíritu fuerte y resiliente, y que, más allá de todo lo que había pasado, ella también tenía sueños que merecían ser realizados. Un día, mientras conversaban en el amplio jardín de la mansión, le preguntó: «¿Qué es lo que siempre quisiste hacer, Marta? ¿Qué sueño dejaste atrás?». Ella se quedó pensativa. Durante tantos años, su único objetivo había sido sobrevivir, pero ahora, con un futuro abierto ante ella, comenzaba a recordar sus verdaderos deseos. «Siempre quise ayudar a otros», respondió finalmente, con una voz suave, pero firme. «Después de todo lo que viví, no quiero que ningún niño pase por lo que yo pasé. Quiero hacer algo que realmente marque una diferencia». Diego sonrió. Sabía que su hermana tenía un corazón noble y que, a pesar de todo lo que había sufrido, nunca había perdido su capacidad de empatizar con los demás. Juntos empezaron a trazar un plan. Marta decidió que quería fundar una organización para ayudar a los niños en situación de abandono, especialmente aquellos que, como ella, habían sido víctimas de sistemas rotos y familias abusivas.
Gracias al apoyo de Diego y sus recursos, Marta pudo hacer realidad ese sueño. Juntos fundaron una organización sin fines de lucro que se dedicaba a rescatar y proteger a niños que vivían en las calles o que habían sido víctimas de maltrato. La organización no solo les proporcionaba un hogar seguro, sino también educación, apoyo emocional y la oportunidad de construir un futuro mejor. El trabajo de Marta con su organización la llenó de propósito. Cada niño que llegaba a sus manos le recordaba su propia historia, pero también le demostraba que era posible salir adelante. En cada sonrisa que veía, en cada niño que encontraba una nueva familia o que se recuperaba de su trauma, ella veía una parte de sí misma. Sabía que su pasado la había hecho fuerte y ahora estaba decidida a usar esa fuerza para hacer el bien. Los años pasaron y Marta se convirtió en una figura respetada en su comunidad. Su organización creció, abriendo nuevos centros en todo el país. Su historia de superación, de haber pasado de las calles a ser una exitosa empresaria y defensora de los derechos de los niños, inspiraba a muchos. Pero más allá del éxito externo, lo que más la llenaba de orgullo era saber que había cumplido su promesa. No solo a Diego, sino a ella misma y a su hijo. Lucas, mientras tanto, crecía feliz y saludable en el cálido entorno que su madre y su tío le brindaban. Recibió la mejor educación, pero también aprendió de su madre las lecciones más importantes: la empatía, la fortaleza y la capacidad de nunca rendirse, sin importar lo difícil que sea la vida. La mujer se aseguró de que su hijo supiera de dónde venía, no para cargarlo con su pasado, sino para enseñarle a apreciar la vida que ahora tenían. El vínculo entre Marta y Diego también se fortaleció con el tiempo. Aunque los años que pasaron separados habían dejado cicatrices, ahora tenían la oportunidad de reconstruir su relación. Se convirtieron en inseparables, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Diego, ahora un exitoso empresario, no solo continuó dirigiendo sus negocios, sino que también apoyaba con pasión la misión de su hermana. En las noches, después de largas jornadas de trabajo, solían sentarse juntos en el amplio balcón de la mansión, recordando sus días en el orfanato. Aunque el dolor de aquellos tiempos nunca desaparecía del todo, ambos sabían que habían vencido la oscuridad. La promesa que Diego había hecho tantos años atrás, cuando eran solo dos niños asustados, se había cumplido. Marta ya no tenía que esconderse ni huir. Ahora estaba rodeada de amor, familia y éxito. Una tarde, mientras observaban a Lucas jugar en el jardín, se volvió hacia Diego y le dijo con una sonrisa: «Nunca pensé que llegaría a este lugar. A veces me parece un sueño». Su hermano la miró con ternura. «Lo es, Marta, pero es un sueño que construimos juntos». Con el paso del tiempo, ella continuó expandiendo su organización, ayudando a más y más niños a encontrar un futuro mejor. Su historia de resiliencia y éxito se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, y aunque los fantasmas de su pasado siempre estaban presentes, ya no tenían el poder de controlarla. Diego, fiel a su palabra, nunca dejó de ser su apoyo incondicional. Ambos habían pasado por momentos de dolor y separación, pero ahora estaban unidos, más fuertes que nunca. Y aunque la vida nunca sería perfecta, Marta sabía que había encontrado la paz que tanto había anhelado. Su hijo, Lucas, creció rodeado de amor y oportunidades, pero siempre con el recuerdo de lo que su madre había hecho para llegar hasta allí. Él también llevaría consigo la lección más importante que Marta había aprendido en su vida, que a pesar de todas las adversidades, siempre hay una manera de encontrar la esperanza y la felicidad. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Nos ayudará mucho para seguir contando historias encantadoras.
Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevos videos.